Lucho Benavente, buenas noches. Buenas noches, Philip. ¿Cómo ves tú el panorama general? Antes de hablar de los temas específicos de la Fiscalía, de Samir, ¿es sostenible un presidente acusado por un delito flagrante y delitos plural, tan grandes por un fiscal de nación en cualquier país del mundo? Es una cantidad impresionante de hechos, sucesos, declaraciones, testimonios, acusaciones, personajes que tienen un solo punto en común: la actividad delictiva de coimas, de sobornos que se dan con el actual o que se darían con el actual régimen. Hay colaboradores eficaces. Hay otra constante también, que es la negación. El presidente Castillo negaba que conocía a la señora Carolyn López, y ella le organizaba la fiesta a la hija. Pero no solamente la organizaba, está la imagen de ella llevando a Brenda Carvalho, de ella en la fiesta, y de ella llevándole los mariachis al presidente el día de su santo. Exacto. Y está ella en la imagen. O sea, no es que... Y entraba a Palacio de Gobierno con una facilidad increíble, y no tenía eso ninguna explicación. El presidente se enteraba, según palabras de él, porque escuchó una bulla. Ni siquiera un ruido, una bulla escuchó, y ahí se enteró que estaban celebrando el cumpleaños de la hija. Entonces, esas historietas que se arman, esas versiones que son poco inteligentes, ¿no? Que no son, digamos, bien elaboradas, bien armadas como para poder protegerse, ¿no? Son tontas de alguna manera. Eso es una constante, es impresionante. Eso nunca hemos vivido. Hoy día, como a mí me mandan tantas cosas, esta magia se llama WhatsApp, porque yo no soy de leer mails, por si acaso ni mail me mandan, una entrevista de Mirta Vázquez indicando que ella casi no había despachado ni con Silva ni con el presidente, porque recordemos que a los consejos ministros el presidente llegaba tarde o no iba. No había en esa época tantos consejos ministros descentralizados, y que Silva era un tipo que despachaba con el presidente. Y ahora él dice que yo no voy a Palacio. Probablemente sea esto cierto, Lucho, porque el presidente frecuentaba Zarratea, la Fiscalía lo está investigando preguntándole si es que hay otros lugares de reunión en el cercado de Lima. Porque acá las coordenadas te dicen en dónde estuvo Lucho Benavente. Claro. O el presidente. Claro, es una forma de gobierno rara, extraña. Un presidente que no preside el Consejo de Ministros, reuniones que no tienen alguna explicación, etcétera. Ahora, yo entiendo al abogado Benji Espinosa, que es abogado del gobierno en otros casos, dicho sea de paso, hacer su trabajo abogadil y defender. Ha pedido la nulidad del actuado porque quiere la nulidad de todo. Porque él ya se había allanado, el presidente, ante actuaciones fiscales, dando por escrito malas respuestas, las que tú quieras, pero tenía el abogado Pachas que se había allanado. Ahora este abogado busca que explote todo y que se anule todo para que no sigan preguntando ni por los niños, ni por los sobrinos, ni por los congresistas, ni por Juan Silva. Pero el hecho es que el fiscal de la Nación ya escuchó el audio, o mejor dicho, los audios. ¿Qué cabe? ¿Qué tiene que hacer el fiscal de la Nación? Claro, yo creo que el tema ha avanzado bastante a iniciarse una investigación al presidente en la Fiscalía de la Nación. Es algo que ya pone en una situación muy complicada al presidente, de hecho. Hoy no le han preguntado, periodista niño, ¿no? Lo que dice la acusación de Pablo Sánchez es que según las pruebas, el presidente sería la cabeza de una organización criminal que maneja Palacio de Gobierno y el MTC y Provías, pero que además Samir Villaverde le habría entregado a Silva 100.000 soles y dinero para el presidente. Eso tampoco se lo preguntaron. Qué raro, cuando era la pregunta más evidente, ¿no? La pregunta obligada. La pregunta obligada. Pero en fin, digamos que hay gente que tiene lagunas mentales. Ahora, todo eso finalmente, Philip, creo que pone en una situación cada vez más complicada al gobierno a varios personajes, a Silva, al presidente, a otras personas. Si bien es cierto que es difícil tener 87 votos en el Congreso, la situación igual sigue siendo muy complicada. Está en una instancia fiscal, está en condiciones que de alguna manera pueden llevar a un cambio cuando se inicia un proceso contra los niños, cuando son 6 los niños, tienen impedimento de salida del país, cuando el partido Acción Popular los expulsa, los suspende
suspende, etcétera, también hay un mensaje para otros congresistas que pueden haber negociado su respaldo político en el Congreso. Entonces yo no creo que esta imposibilidad de llegar a 87 votos sea algo perpetuo. Eso puede concluir. Mira, a ver, como yo soy recontra mal pensado, siendo tú también mal pensado porque te veas Benavente, conozco a tu primo. Si los niños han recibido dinero, ¿qué te hace pensar que no hayan adolescentes también? O adultos mayores que han recibido, o que hay gente que ha tenido prebendas, contratos. Y te voy a explicar por qué. A Silva lo han visitado 62 congresistas. Silva ha tuiteado lo siguiente, si podemos ponerlo en consideración, hace minutos, eso lo ha tuiteado casi hace menos de una hora. Dice Silva: durante mi gestión, se refiere como ministro, se logró una importante ejecución presupuestal en el 2021, la mejor en los últimos 10 años en el sector. Me he dedicado a trabajar y hacer las cosas de manera correcta. Pero a ver, pues, él es ministro desde 28 de julio. Él debe estar loando la ejecución presupuestaria desde 28 de julio en adelante. ¿Y cuál era la labor de Samir Villaverde y de la señora Carlín? Acelerar las obras que no estaban realizándose, adjudicándose. Por eso es que se han realizado, porque han habido muchísimas obras, no solamente de empresas chinas. ¿Qué cosa es Puente Tarata? ¿Qué es TENIREP? La aceleración de la ejecución presupuestal, ahí nomás hay 300 millones de dólares. Claro. Aceleré. Es una aceleración sospechosa, digamos. El problema, Silvia, es que a ti te plagan plata, te coimean para que aceleres. Claro. Ese es el problema. Claro, el cumplimiento presupuestal no es una buena señal necesariamente, ¿no? Claro. Eso había un club de la construcción en otras épocas que se encargaba de acelerar ese cumplimiento presupuestal. Y para colmo, es alucinante. Cuando yo no soy periodista, por si acaso, gracias a Dios no lo soy, ¿no? Pero si un tipo me dice que él está seguro que había corrupción antes de que él hubiera llegado, la pregunta que cae de madura: ¿y tú qué has hecho para denunciar esa corrupción que encontraste? Claro. Pregúntalo, digo nomás. Claro. Se me ocurrió así, una cosa que se me ocurrió. No, corrupción ha habido siempre, entonces de alguna manera está diciendo que conmigo también hay. Puta locura. ¿No? Ahora, una consulta. Tú conoces a Philip Butter, ¿cierto? Nos conocemos. ¿Yo he ido a tu casa? No. ¿Tú has ido a mi casa? No. ¿Yo he ido a Voz Populi? Bueno, yo no puedo acordarme de ese tipo de cosas. No he ido, pues. Claro. ¿Yo te he llevado 100.000 soles a tu casa? No puedo acordarme de ese tipo de cosas. ¿Tú me has llevado 100.000 soles a mi casa? ¿Cómo no te vas a acordar? Claro, ¿cómo no te vas a acordar de eso? ¿No? Es un algo que te está costando un cargo muy fuerte, una acusación muy grave, pública. 35 años de cárcel. Claro, y no te puedes acordar. Mala respuesta. Ese es el problema de que cuando te entrevista te echo el media training, pero es malo haciendo media training y haciendo entrevistas. Pero en fin, son si cosas. Tú me preguntas qué almorzaste el 27 de agosto del año pasado, es que yo no me puedo acordar. Claro. Felipe, es imposible. Claro. En ese caso sí, ¿no? Claro. Es imposible. Bueno, yo sí me puedo acordar, por decirte qué cosa almuerzo, el 13 de junio es mi cumpleaños. Entonces yo sí sé qué cosa almuerzo en mis cumpleaños. Claro. Indefectiblemente. Por una razón especial. O es ají de gallina o es el pollo Navidad. Porque eso pasa siempre. Pero yo sí me acuerdo con quién almuerzo. Pues. Claro. Y yo estoy seguro que nunca he ido a Voz Populi y nunca te he llevado 100.000 soles. Y viceversa, ¿o no? Claro. ¿Listo? Samir habla con Bruno Pacheco y le dice: ¿quiénes van a ser ministros? Y dice: Salaverry no, Vivienda no va, no. Hay un Ayala, le dice. O sea, 25, miren Lucho, la dejadez, ¿no? El 25 de julio, el secretario general de la presidencia no solamente no sabía quién iba a ser el ministro de Defensa, sino sabía un tal Ayala. Ya vimos lo que pasó con Ayala cuando llega, sus escándalos, que se lee un burdel con una señorita y todas las tonterías. Esa es la gente que pone el gobierno. Pero lo que hay atrás de esto es que se vendían ascensos a militares y policías. 10.000 por coronel, 20.000 por general. Y eso está en investigación fiscal. Pero en investigación congresal. Y la plata que le encuentran a Pacheco, pues tú no guardas plata en Voz Populi en el baño, ¿no? ¿Alguien va a guardar plata en el baño? No sé, pues $20.000, Lucho, por favor. Son 20.000, entran ahí nomás en el video. Ya, 20.000. Entonces, muy probablemente la plata que tenía ese día en su posesión el señor Bruno Pacheco
era como consecuencia de que habían ido a Palacio a dejarle sobrecitos para los ascensos y esa plata se le había olvidado en el baño. ¿Te parece si vemos una nota corta simplemente con respecto al regreso de Ayala otra vez al Parlamento? Porque estuvo respondiendo en la Comisión de Fiscalización. Muy contradictorio, porque por un lado, Perú Libre considera que tienen el gobierno pero no el poder, no tienen el ejecutivo pero no tienen las Fuerzas Armadas, no tienen aquello que daría un poder real. Pero por otro lado, tampoco tú ves en esas acciones que haya un intento de controlar la institución militar políticamente, sino solo de sobornos y de favorecer a gente que pague por un ascenso. Entonces, el presidente quería 2 sobrinos de él, amigos, sí, que sean coroneles, no importa nomás. Claro, más parece una cuestión comercial que política. Claro. Entonces, eso también deja el proyecto político o el supuesto proyecto político de Castillo de Poder Libre en el aire totalmente. A ver, pero Lucho, lo que yo considero es que a ellos no les importa gobernar más que destrozar. Mira lo que ha pasado, repito, con los alimentos, con la seguridad ciudadana, sí, claro, con el tema de las inversiones, son nulas, ¿no? Que se agudicen las contradicciones, ¿no? Lo de la minería, o sea, mientras que todo se destruya, ¿qué importa? Sí. Porque el objetivo de ellos no es gobernar ni siquiera mal. No les importa. Míralo, el ministro Arce. El ministro Arce, que estaba en la cárcel, se había olvidado de decir que está en la cárcel. El anterior se había olvidado de decir que tenía 2 procesos de homicidio. Iber Maraví también había estado metido en la cana, Gallardo había estado en la cana por terruco, el otro Iber Maraví reunido con terroristas, y Barranzuela. Maltrata a las esposas. Maltrata a las esposas. O sea, buscan prontuariados. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esto nos desvía la atención de lo central. Lo central es que el presidente tiene que dejar de ser presidente porque es muy peligroso para el Perú que el número 1 esté haciendo lo que está haciendo. Y él es el número 1. Ahora, este instinto marxista de destruir todo, de hacer que se agudice, el lenguaje de ellos setentero, ¿no? Ya ha pasado de moda, de hecho se pasó, que se agudicen las contradicciones para crear las condiciones de la revolución, ¿no? Claro, la revolución en aquella época era la lucha armada, hoy eso ha cambiado, ¿no? Ellos quieren la revolución. Revolución. Sí, claro, o sea, no les importa, claro, o sea, las respuestas que el tipo da. Es una irresponsabilidad absoluta, no importa que se hunda el país. Me han dicho que Vizcarra se reunió pues con unos, ya usted saque sus conclusiones, o sea, como si estuviese en un bar, ¿no? Pedía al otro, no son pues inorgánicos. Ahora, Philip, pero yo creo que también están dando pasos a que todo eso, que al final de cuentas es muy anecdótico, llegue a algo mucho más fuerte de destrucción de este régimen, ¿no? Porque, a ver, ¿qué dicen los marxistas? Todo sistema crea un elemento que lo destruye. Entonces, el capitalismo creó el proletariado que luego destruye el capitalismo para dar paso al socialismo. Ese era el dogma ortodoxo de ellos, ¿no? Pero entonces este gobierno también está creando el elemento que lo destruye, porque esta ruptura con la izquierda caviar le va a pasar la factura, porque si te das cuenta, Fiscalía, una buena parte de los medios de comunicación, Iglesia Católica, todo eso es izquierda caviar que está ahora enfrentada al gobierno. No lo voltean porque, como voltearon a Merino, porque con Merino ya tenían el suplente, pues que es el mamarracho el que vino después, ¿no? Sagasti. Pero no lo voltean porque tienen ese temor, porque la idea era hace semanas que entre Dina. Una vez hecho la denuncia por Willax, por Claudia Toro, por Marcial Ibilera, reportero de PBO, y por Claudia Toro en PBO Radio, o sea, ya se está quemando Dina. Entonces, lo que están haciendo los caballeros es simplemente cranear cómo hacen. Sí, la reaparición de Sagasti también puede ir en esa dirección. ¿Cómo hacen para ver si se cae él? ¿Cómo hacemos para soportar a Dina? ¿De dónde sacamos los 66 votos? ¿Con qué abstenciones? ¿Cómo hacemos? Y por último, si hay una nueva mesa directiva, ¿quién ponemos? ¿No? Claro. Porque no puede ser Quiabra, no puede ser Echaíz. ¿Cómo hacemos para que Acuña, al cual tienen acogotado por otras cosas, ponga, o sea, sigue jugando a Dios? Es clave la nueva mesa directiva. Y por eso algunos dicen, nuevas elecciones nos vamos todos, ¿qué? ¿Con Salas Arenas? ¿Por qué quieren anular esto? Porque por si acaso, y no me he olvidado,
todo lo que está comentando y contando, con audios y con videos, Samir, se refiere sí y solo sí a MTC o Tarata, no a lo que él sabe de la época previa a la segunda vuelta. Claro. O posterior a la segunda vuelta, llámese el conteo. Eso todavía no lo está diciendo. Claro, eso es, sí. Hay dos grandes temas con Samir, ¿no? Y además, claro, Lucho, yo lo voy a volver a explicar, tú eres una persona con sentido común y tú no estás loquito porque cae el régimen, sino que hay que pensarlo, tú eres un hombre de cifra. Samir sabe que ha grabado, pero Samir no tiene una laptop ahorita donde está en la cárcel, en una celda, 22 horas, bajo la presión de no tener contacto con la gente. No puede tener un lapicero para escribir todo lo que él recuerda ni para dar ninguna instrucción. No se puede tener lapiceros en la cárcel porque podría hacerle daño a otro. Solamente tiene 45 minutos a la semana para hablar con su abogado. Hoy ha hablado con Julio Rodríguez. Claro, en esos 45 minutos, que son de oro, él está preocupado por decirle cómo hace para que me saquen. No se puede poner el audio. Los audios él los tiene todos, pero no los tiene en la cárcel ni él tiene cómo sentarse con alguien como si fuera su secretaria, decirle, oye, tal día, tal fecha. No, él tiene que tener acceso a eso, que no está en la cárcel, y eso es lo que no quiere. Claro, y tendría que haber una presión muy fuerte para evitar que le levanten la prisión preventiva. Como por otro lado, ese misterio de Pacheco es increíble. No sabemos qué hay ahí. No sabemos quién si él ha desaparecido por su voluntad, si lo han retenido. A ver, a diferencia, escéptico Lucho con que en el Congreso hayan votos o para la vacancia, que son 87, o para la destitución e inhabilitación de Daniela Boluarte, que son 66. Mi esperanza es que la gente se indigne tanto que la calle salga. Pero digamos las cosas claras, salvo Willax, los demás canales tienen, ¿no?, una actitud sinuosa. ¿Qué cosa crees que va a pasar? ¿Cómo crees que puede caer el gobierno? O si crees que va a caer, de repente crees que va a caer. Claro, la calle fue totalmente dura con Merino. En un tiempo muy corto provocaron su caída, no duró ni una semana. Él venía de una vacancia totalmente constitucional, válida, ¿no? Pero hubo influencia de medios de comunicación en esas movidas, ¿no? Hoy la situación es realmente grave y no hay tal movilización, no hay ni el 10% de esa movilización. No le dan cobertura a Dina Boluarte toda una mañana entregando paquetes, habla Dina Boluarte. Lo que ha hecho el día de hoy Silva, y le han dado pues una hora el tipo para hablar, ha sido un mensaje a la nación, ¿no? Sin preguntas, sin repreguntas. Hay una desproporción muy grande entre los hechos de otras circunstancias y lo que pasa ahora, ¿no? Pero hay situaciones que se van complicando. Todos estos hechos de Samir Villaverde, de Pablo Sánchez con la acción fiscal con el presidente de la República. Por si acaso hay otros dos colores eficaces, Villafuerte y otro más. Villafuerte. El tema del plagio de la tesis, que ahí está. Creo que es un conjunto de cosas que tiene que ir cambiando. El mismo hecho de que los niños estén ahora cuestionados en Acción Popular, el hecho de que tengan dificultades fiscales, etcétera. No creo que también es un mensaje para otros miembros del Congreso que estén negociando.